Como prometíamos en nuestro comentario, un tema omnipresente, la pandemia de COVID que impacta en la vida cotidiana, pero también en la vida social, económica y política de todos los argentinos, y nuestra costumbre de hablar con gente que sabe, intentando combatir la infodemia de la que nos alertaba la Organización Mundial de la Salud, esta epidemia de falsas noticias. Por eso tenemos el placer de recibir hoy al doctor Hugo Pizzi. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por su testimonio. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, Diego. El placer de volver a verlo y de estar en su espacio, sus órdenes. Gracias por eso. Querido Walter Brown, como cada martes te damos la bienvenida a vos también. ¿Cómo va? Muy bien, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, conmovidos como cada semana, ¿no? Respecto de lo que está pasando con la pandemia, con los casos de contagios que se van multiplicando, con los fallecidos que lamentablemente seguimos sumando semana a semana, algunos nombres más reconocidos que otros, pero obviamente un problema que afecta a toda la población y que hay que tomarlo con la seriedad que merece, ¿no? Tal cual, y por eso, doctor, lamentablemente la noticia nos lleva al fallecimiento del colega Mauro Viale, sobre todo porque, otra vez, en esta epidemia de falsas noticias y todas las cosas que se mezclan, se ha vuelto a poner dudas sobre la vacunación y sobre si la inmunización de Mauro Viale podría haberle provocado la muerte. ¿Qué tenemos para decir de eso? No, en absoluto. O sea, no tenemos que juntar las dos cosas. Aparentemente, Mauro, con el cual tenía una relación muy estrecha, a tal punto de que él cuando me convocaba, que me convocaba prácticamente todos los días durante todo el programa, la manera afectuosa que me como Huguito y me despedía como Huguito, o sea, un gesto siempre muy, muy, muy cariñoso. Y yo deduzco que él ha tenido otro tipo de problemas, vamos a enterar, pero no es relacionado con la vacuna, ni mucho menos. Él debe haber estado incubando la enfermedad. Y la enfermedad en general es muy impredecible, con un impacto letal bastante. Por lo tanto, yo creo que deberíamos esperar, porque hay mucha gente pusilánime que cuando escucha cosas y inmediatamente que la causa ha sido la vacuna, abandonan hasta el turno que tenían para vacunarse o directamente si estaban en esa frágil línea de si acepto o no acepto, voy o no voy, directamente lo evitan. Lo de Mauro no hay duda de que él ha estado con la replicación viral antes de colocarse la vacuna. Me gusta, doctor, y le voy a tomar para mí la palabra pusilánime, es digamos, la mala información, la información confusa y adrede, falsa, es un atentado a la salud pública en estos contextos de epidemia y debiera ser llamada así de una vez y con todas las letras, ¿no? Sí, Walter, te paso. sí. Sí, entre esta mala información, ¿no? y los temores que se generan en la población, quedó flotando la idea de si es necesario realizar un test previo a la vacunación, más allá de que la vacuna no haya tenido incidencia en el caso del fallecimiento de Mauro Viale, pero si debería ser necesario saber si aquel que va a recibir la vacuna no está cursando la enfermedad, ¿no? Bueno, nosotros recibimos todas las mañanas de todos los centros de vacunación informes. Especialmente nos interesan, diríamos, los problemas que pueden ser como reacciones a la vacuna. Y la verdad, debo decirle que de la cantidad, que son más de 4 millones ya, no hemos tenido ninguna cosa llamativa como para decir, mira lo que está sucediendo, fíjate esto. Siempre han sido línea de fiebre 12 horas, un cansancio, un cuadro parecido a una gripe, un dolor de cabeza que nunca pasó más allá de las 24, pero no hay una concatenación de hechos, otra cosa. Ya vamos a tener una idea clara de esto, especialmente por las historias clínicas que han evaluado los médicos y han elaborado los médicos de los arcos, especialmente en este caso, y fundamentalmente vamos a tener también la idea de que hay algo, me parece que en el piso había un contacto.
Por lo tanto, esas cosas van a dilucidar una serie de aspectos. En cuanto al hecho de tener que, antes de colocar la vacuna, hacer los PCR o hacer un hisopado, fíjese de que no hay problema, porque inclusive está pensado y está estudiado de que personas que padecieron la enfermedad, a lo mejor con una sola dosis de vacuna es suficiente para estimular los anticuerpos que tiene y subirlos a un tenor que les dé una inmunidad, diríamos, prolongada. O sea que yo creo que pasa por otro lado el problema, no por este lugar. Doctor Pizzi, entre otras cosas que hemos tenido que asistir el fin de semana es a una, iba a decir campaña, pero soy demasiado generoso, contra la vacuna Sinopharm, confundiendo a la población y vinculándola con otra vacuna china que es Sinovac, que es la que aplica Chile, y dudando de la eficacia de ambas inoculaciones. ¿Qué es lo que científicamente se puede decir al respecto? Bueno, es realmente como usted dice, Diego, es una confusión. La que tiene problemas es la que está usando Chile, que se llama Sinovac, porque la primera dosis sube muy poco los anticuerpos y una vez colocada la segunda estaría más o menos en el orden del 50%. Entonces, cuando uno lo compara con vacunas al 92 como la Sputnik, entonces dice, che, ¿qué diferencia que hay? La gente debe saber que durante muchos años en Argentina hemos vacunado contra la gripe con vacunas que oscilaban el rango 50, 52, 51. Y el objetivo se lograba porque uno vacunaba y al vacunar formaba el efecto manada o el efecto rebaño. La vacuna que tenemos nosotros, China, que es de otro laboratorio que se llama Sinopharm, esa vacuna sube inclusive a más del 70%. La primera dosis al 50% y la segunda más del 70%. Por lo tanto, no hay que preocuparse y si usted tiene la fecha para colocarse la vacuna Sinopharm, vaya presuroso y no pierda el turno. No hay ningún tipo de riesgo. Al contrario, en el mundo se habla que cuando sucede algo como lo de Chile, donde una vacuna, si bien es cierto que es buena, pero no sube el tenor adecuado o el que uno quiere para poder persistir indemnes de esta pandemia, se está pensando de poner una tercera dosis, pero eso sería para el caso de la vacuna Sinovac, no para las vacunas nuestras. Es usted muy piadoso al llamar confusión a este tipo de noticias, pero lo vamos a respetar. Donde no hay confusión alguna, doctor, es en el mensaje de que las vacunas salvan vidas. Una y mil veces las vacunas salvan vidas y junto con el agua potable son las dos estrategias sanitarias que han cambiado la vida de la humanidad. E ir contra eso es como mirar el sol y decir, qué linda sandía que hay allí arriba. Es indiscutible. Walter. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, pensando en salvar vidas también, ¿no? Y en la espera de que el proceso vacunatorio se acelere y que alcance a mayor parte de la población, se tomaron medidas la semana pasada respecto de, bueno, la circulación, los tiempos en los que la gente debería estar en su casa, los comercios a la hora que deberían cerrar. Hay una polémica por estas horas, sobre todo con pedidos de la provincia de Buenos Aires de hacer un poquito más duras esas medidas o por lo menos extender un poco el horario en el cual la gente debería permanecer en los hogares. ¿Cómo lo analiza respecto de la evolución que se vino dando esta última semana de la cantidad de contagios, doctor? ¿Es necesario profundizar un poco más esas medidas? Bueno, cada vez que yo me que en las mesas de asesor, primero que digo de que hay que ser más estrictos. A tal punto que siempre he sido de la idea de cerrar más, de cuidar la nocturnidad, porque se ha hecho el trazado de lo que son las clandestinas, son realmente una bomba de tiempo, porque yo se lo voy a decir de una manera irónica, los padres le dan plata a sus hijos para que vayan a buscar el virus y vuelvan y lo lleven a la casa. Cada vez que uno desactiva una fiesta clandestina, hay un 10, un 12, un 15% de contaminados que han estado bailando, saltando, tirando saliva para todos lados. Pero después vuelve a la casa. ¿Por qué vuelve a la casa? Porque no son independientes económicamente. Entonces, cuando vuelve a la casa, según el estudio del último censo,
una gran proporción de hogares argentinos viven o con los abuelos por falta de vivienda, o con los suegros o con los padres. Y entonces es doble riesgo de permitir eso. Pero ahora las cosas han cambiado y le voy a explicar por qué. Porque fundamentalmente las dos nuevas cepas que más me preocupan, que sería la inglesa de Kent, que ya mató inclusive acá en Argentina, y la cepa de Manaus, atacan mucho a la juventud. Entonces la juventud ahora no va a poder decir, pasa a los otros, yo soy invulnerable, porque ya tenemos un número de internados en terapias que son jóvenes, sin ningún tipo de patología previa. Y los alemanes han dado el informe del Colegio y Asociación de Forenses Patólogos de Alemania, que el 75% de las autopsias son hechas en jóvenes. Autopsias que muestran que en los grandes vasos de esas personas que no padecían ni diabetes ni ninguna patología previa, tienen coágulos, émbolos y trombos. Claro. Sí, la verdad que para prestar atención, buena pregunta, Walter, porque si no parece que es algo que siempre está ajeno, ¿no? Que siempre algo le va a pasar al otro. Doctor Pizzi, aprovechamos también, ya que fuimos enfáticos y somos enfáticos con la defensa de las vacunas, decir también que las vacunas solas no alcanzan y que hay otras 3 medidas o 4 que son indispensables seguir manteniendo, como la distancia social, el lavado de manos permanente, la ventilación permanente que corra todo el tiempo, no esporádica, y el uso de tapabocas. Vale la pena, doctor, reforzar este mensaje también. Realmente a eso me parece muy importante porque aún vacunado uno puede contaminarse. Es cierto que no va a ir y no va a tener necesidad de internarse, pero al contaminarse uno puede contaminar a otro que no está vacunado. Entonces por ahí viene el riesgo. Además, siendo responsable, yo voy a evitar de que siga la cadena epidemiológica, porque al usar barbijo, al ser cuidadoso en mi casa, no reuniones sociales, evidentemente ayudar, voy a colaborar. Y en la casa, dentro del hogar, no olvidarse nunca de esa solución tan barata, accesible, 9 partes de agua, una parte inimaginable sobre el virus, para cualquier cosa, superficies, pisos, baños, inodoros y demás. Y no olvidarse que si uno tiene un enfermo en la casa, puede ser riesgoso si no hay 2 baños, utilizar uno solo. Cada vez que lo utilice el enfermo hay que limpiar todo bien, bajar la tapa, porque nos enseñaron los ingenieros biomédicos que el movimiento de apretar, el movimiento hidráulico puede hacerlo subir al virus. Y como esto se elimina por materia fecal, la prueba evidente está de que los chinos están haciendo, a partir de estos conceptos, el famoso hisopado anal, porque el virus en la zona del ano y del recto dura 4 días más que lo que puede durar en boca o en nariz. Entonces, con todas esas medidas, haciendo compras expeditivamente, no deambulando entre las góndolas, no quedándose a hablar con gente en la calle, no estar más de 3 o 4 minutos con alguien por más barbijo que tenga, yo creo que tenerlo. Pero el desafío de hoy realmente es superior al del año pasado. Ni que hablar, ni que hablar. Decían en un espacio que tenemos en común, doctor, en la Sociedad Argentina de Infectología, lo decían a principio de año y uno miraba con recelo, a lo mejor vamos a extrañar el 2020, y a uno le parecía imposible eso, y a lo mejor por el devenir de los acontecimientos, lamentablemente habrán tenido razón. Walter. Sí, en esto de extrañar el 2020, le pregunto por la capacidad y cómo se encuentra hoy el sistema sanitario, doctor. ¿Estamos mejor que lo que estábamos hace un año para recibir esta segunda ola o, como muchos empiezan a alertar, ya estamos entrando en una zona de riesgo en cuanto a la capacidad sanitaria de lo que puede llegar a venir en los próximos días, ¿no? En general, la infraestructura mejoró notablemente. Tenemos más camas, más respiradores. Y hay un hecho que pasó muy desapercibido, pero que es contundente, que el Ministerio de Educación, no estoy hablando de salud, el Ministerio de Educación incorporó todos los hospitales universitarios e escuelas del país, que son
gloria científica de nuestro país. Los hospitales escuelas, por ejemplo, Córdoba tiene 2, La Rioja tiene uno que lo único que hace es COVID, Buenos Aires, lógicamente, la UBA, Mendoza, Rosario. Entonces, es esa oferta que directamente la pagó y la puso diríamos, el ministerio que les acabo de decir, Educación, o sea, ayudó muchísimo. Y de ahí estamos sacando una serie de conclusiones, porque el entrenamiento que tienen todos los catedráticos es muy útil. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones, pero no nos olvidemos de que hay lugares que ya están colapsándose. Muchos de la provincia de Buenos Aires, hay lugares en el norte que ya están prácticamente colapsados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque si seguimos insistiendo, y esos jóvenes que están internados llevan más tiempo, fíjese qué cosa curiosa, porque al ser más joven y al tener un sistema inmune, diríamos, armonizado, reaccionan más, tienen más reactividad ante el virus, y eso va en contra de ellos. En cambio, los adultos mayores tienen un sistema, diríamos, lento o perezoso de reacción, entonces eso les permite de pronto en este tipo de cosas sortear o estar mejor. Doctor, la última, y ya lo despedimos a sabiendas de sus obligaciones. Por su experiencia, no vamos a preguntarle su edad, peinamos canas, salvo Walter, que es muy elegante y muy joven, pero usted y yo compartimos las canas. ¿Le sorprende el grado de fragmentación que tenemos en torno a un tema que imaginábamos común? Quiero decir, hace un poquito más de un año soñábamos con que una necesidad común abordara soluciones comunes que dejaran, o más que nada universales, como es este tema, que dejaran de lado ciertas miserias. ¿Nos sorprende, doctor, esto que nos está pasando aquí en la Argentina, que hasta no hace mucho estábamos en el Obelisco pidiendo que quemen los barbijos? ¿Le sorprende esto? Sí, absolutamente. Me sorprende, me desorienta y me deja muy preocupado, porque es como que yo no sé si es mi sociedad, si es la sociedad del país que yo conocí. A mí me da la sensación de que al ser tan variopinta hay actitudes que realmente nunca creí, si me hubiese preguntado un extranjero si eso podía llegar a suceder, como en el caso del velorio de Maradona, cómo es la reacción contra la policía, o cómo es la reacción de dañar todo, de no importarle el virus, si viene, si no viene. Esa indolencia para las fiestas, para las reuniones, no importarle ni el prójimo, eh, claro que me llama la atención, porque yo muchas veces me preguntaba, y esto es la intimidad de las mesas de asesores, porque yo les preguntaba siempre que qué pasaba, que todo lo que nosotros dábamos como consejo no llegaba. Entonces vinieron los expertos y me dijeron, lo que pasa es que usted busca medios clásicos. Entonces radio, televisión, prensa escrita, usted tiene que ir a las redes. Venían los expertos de las redes, vinieron los expertos de las redes y no encontré ninguna diferencia, a decir verdad. Entonces, ¿a qué conclusión llegué? Yo decía, y bueno, ¿y los vientos del pensamiento? La brisa del pensamiento de Sócrates y Platón, cuando decían que el ser humano en la soledad pensaba, discernía lo bueno, lo malo, la tragedia, la no tragedia, y después me di cuenta de que caía siempre en el mismo lugar. La falta de educación y la falta de cultura es espantosa, espantosa. Entonces es muy difícil que alguien pueda hacer, mire, le voy a contar una anécdota que a mí me dio tanta tristeza. En un momento, cuando se estaba hablando de las vacunas, cuando todos negaban a las vacunas al principio, septiembre, agosto, sale una serie de voluntarios a hacer una encuesta. La encuesta que hacían era, le preguntaba a la gente, ¿usted qué opina de las vacunas? Y todos empezaban a hablar mal de las vacunas, pero sin fundamento, cosas nimias, intrascendentes y demás. Los muchachos y chicas le preguntaban, ¿usted sería tan amable de escribirme 2 o 3 conceptos con el argumento suyo respecto a las vacunas? Y escribían. Y el que menos errores ortográficos tenía eran 20. Entonces, no sé si me interpretan cuál es el mensaje. Personas que hablaban de que las vacunas eran veneno, de que las vacunas eran... No escribir.
Y tampoco sabían fundamentar qué son las cosas, porque siempre escuchó. Y la prueba evidente está, cuando empezó la primera tanda de vacunación, que todos la negaban en un 80%, se dio vuelta la encuesta y todo el por ciento ahora quiere vacunarse y un 20% está esperando. O porque Lina se vacunó y no sintió nada, vieron por televisión y otra cosa. Esa es la verdadera realidad. Muchas veces desconozco la sociedad en la que estoy insisto. Doctor Pixi, no podemos menos que abonar. Siempre decimos aquí, medio en broma, medio en serio, que acaso si Favaloro viviera, pondríamos una mesa en Florida y Corrientes para que la gente opine sobre el bypass y que diga usted qué arteria cortar y todo, y se armaría una polémica con gente que, como usted bien dice, puede ser, inclusive como Walter o como yo, simplemente no conocemos. Estamos opinando como si hablaríamos del tráfico de elefantes en África. No conocemos, simplemente no sabemos y sin embargo opinamos igual. Me permito decir, doctor, y con esto lo despedimos, que en situaciones normales un elefante, pero en una crisis sanitaria mundial, decir ciertas cosas es un daño irreparable. Así que vamos a tratar de nosotros hacer lo que podemos desde aquí y lo hacemos con su ayuda, doctor, y con su tiempo. Así que le agradecemos mucho. Tenga usted muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo afectuoso. Ha sido un placer. Hasta pronto. Lo mismo para nosotros. Gracias, doctor Pizzi. Gracias, Walter. Hacemos una pausa y seguimos con el programa.